Rubén, que ahora sí se escucha. Supongo que son las configuraciones. Ah, ok, que aquí con mi teléfono acabo de revisar y sí se oye bien. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, chicos, para los que no escucharon, repito, habíamos hablado de esta divergencia bajista en una oportunidad y aquí estamos viendo el efecto que les estaba diciendo ahorita y hablando conmigo solo, porque estaba hablando conmigo solo, increíble, y no me había dado cuenta, no había visto en el chat. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que nos dice una divergencia de ese tipo? Que la probabilidad más alta es que el precio venga a romper el mínimo. Para desplomarse, por ahora no puedo decir que sea un desplome porque tenemos una zona de demanda que aún no ha sido tocada, ¿no? Aún no ha sido mitigada, que es la correspondiente al order block que está entre los 53.100 dólares aproximadamente y los 50.580. Es una zona que aún no ha sido mitigada. Entonces existe alta probabilidad de que el precio vaya a tocarla. También les comentaba que yo no tomé esta zona como de alta probabilidad sin que se llevara primero la liquidez que el precio había generado allí arriba. Y por esa razón, pues no la tomé como de alta probabilidad. Sin embargo, fíjense el movimiento que está dando y la efectividad que tuvo esa divergencia en su momento, ¿no? Cuando se formó la divergencia y también les decía que de esa divergencia estuvimos hablando en una oportunidad pasada cuando estábamos por aquí. Una vela más, creo que estábamos así. Creo que estábamos así, estábamos hablando, comentando acá que podía presentarse esta divergencia y tendríamos un movimiento a la baja de mayor probabilidad de ir a romper mínimo anterior, que es lo que suele anunciar una divergencia de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, mi gente? Ahora les decía que el trabajo consiste en tratar de proyectar qué es lo más probable en este momento para el precio. Personalmente, yo considero que operar un short a esos niveles, ni en juego, ni en juego. Vamos a ver por aquí, Jorge, ¿qué tal, amigo Jorge? Bienvenido. Buenas noches, amigo Jorge. William, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, mira, entonces les sigo explicando mi visión. Por supuesto, ustedes deben realizar su propio análisis. Pero fíjense que la estructura hasta el momento pues sigue siendo bajista. Cuando hacemos el dibujito de impulsos y retrocesos, pues seguimos teniendo como mayor probabilidad un nuevo impulso. Que no sé, no tengo una bolita de cristal para decir que se va a detener aquí. Puede que se vaya de pasadas a la siguiente zona de demanda, porque esto también constituye una zona de demanda. Podemos tomarlo inclusive con la mecha aquí, y eso, desde mi punto de vista, pues es una zona de demanda y no sé si va a ir hasta allá. No hay modo de tener la certeza. De momento estamos en un gráfico semanal. Entonces sí veo una alta probabilidad de que el precio termine de llegar allí. Ahora vamos a pasarnos a un gráfico diario y ver qué es lo que tenemos en un gráfico diario. Fíjense ustedes que estas son las dos zonas semanales que las tenemos allí y vamos a ver cuál es la probabilidad más alta según lo que estamos viendo en el diario. Miren, si a mí me tocara decidir, ¿verdad? Decidir qué hacer allí, simplemente no hago nada. De hecho, es mi decisión no hacer nada justo donde está. Desde el punto de vista estructural, sigue siendo bajista, con una señal de cambio del precio o una confirmación de cambio estructural que dio en su momento aquí, porque eso es un choch y perfectamente válido. Vean ustedes, con cuerpo de vela tenemos un choch, toca zona de oferta y el precio vuelve a caer. ¿Dónde se invalida ese choch o qué evento tiene que ocurrir para que esta primera ruptura estructural deje de ser válida? Es decir, que yo tome como mi mayor probabilidad que esto sea así, por ejemplo, porque tengo un cambio estructural que me dice que probablemente todo este movimiento ya finalizó.
Es decir, que no vaya a haber, por supuesto, sin olvidar la proyección de la mayor temporalidad del semanal. Entonces, ¿dónde se invalida? Cuando el precio rompe la zona de mínimo. Es decir, cuando el precio haga nuevamente un BOS. Porque esto, por el simple hecho de ser un extremo, constituye una zona de demanda en sí misma. Además de eso, tengo una divergencia muy importante aquí, ¿verdad? El problema, y tengo un cambio de estructura por el cual yo pudiera decir, bueno, la estructura de la microestructura o mi fractal es alcista. El problema que tengo es con el semanal. Entonces se resume a decisiones. ¿Opero ese movimiento o no lo opero? Desde mi punto de vista, meterse ahí en short y venir a buscar este movimiento no es viable. ¿Por qué? Porque estoy en una zona de demanda. Si ustedes a esto le aplican un retroceso, le aplican un Fibonacci, un retroceso de Fibonacci, estamos llegando al 80%. Entonces, en todo caso, yo tomaría, si voy a tomar el riesgo, lo tomaría al alza, buscando algún rebote de este movimiento e inclusive podría ser válido que yo vaya a buscar nuevamente la zona de oferta. Y es válido. Si se va a dar, no lo sé. Si eso se va a dar, no lo sé, pero es totalmente válido porque tengo un cambio estructural, tengo un movimiento que si se quiere toma toda la liquidez que había debajo de este mínimo, de esta zona de mínimo. Tenemos un movimiento que tomó la liquidez allí. En esta zona había liquidez. Entonces vamos a marcarlo también como liquidez. Tengo un movimiento que toma la liquidez, luego rompe la estructura al alza y aún no la ha invalidado. Entonces esta operativa sería válida, pero hacerlo de esta manera generaría un stop demasiado gigante. Claro, hay quienes pudieran operarlo de esa forma. E inclusive, y estoy en un gráfico diario, ¿no? Que mucha gente dice que no se puede operar apalancamiento en un gráfico diario, y sí que se puede. Fíjense ustedes, vamos a revisar acá la estructura del precio y la forma como subió. Aquí tenemos un FBG, un imbalance, un vacío de liquidez, como lo quieran llamar. Se lo pasó por el arco del triunfo. Aquí tenemos otro FBG, también se lo pasó. Y aquí tenemos otro. Fíjense ustedes que es a donde está llegando en este momento. Y ese pues aún no lo ha vencido. Entonces yo pudiera decirles, bueno, como este lo pasó, este lo pasó, este lo pasó, este también lo va a pasar. Y de momento pues no puedo afirmar eso porque el order block que genera ese imbalance es este que está acá. Entonces, en todo caso, esto termina por ser para mí, desde mi visión y desde mi muy humilde opinión, una zona de demanda, donde si se dan las confirmaciones adecuadas, puede tomarse una entrada al alza. Es lo que yo haría. Vamos a ver, voy a leer por ahí sus opiniones, a ver qué me dicen al respecto. Vamos a ver, me dice William, en el diario está formando una divergencia alcista oculta. Eso es correcto, no la está formando, ya la tenemos, William. Tenemos una divergencia alcista oculta bastante importante allí, bastante importante. Sin embargo, esa divergencia puede fallar si estamos viendo mal la estructura. Desde mi punto de vista, eso que tú dices de la divergencia es muy correcto, porque ahí está, y no hay manera de decir que no hay una divergencia alcista allí. Y estamos en una zona de demanda. Order block con imbalance en un extremo del impulso. Entonces, en todo caso, esto desde el punto de vista de un gráfico diario es una zona para operar en long. Que las velitas rojas están muy fuertes, pues sí, están muy fuertes como estuvieron aquí y fíjense el movimiento alcista. Yo operé acá la semana pasada, creo que fue
el domingo, el lunes, en esta velita verde y me sacó a precio de entrada. Nunca vamos a tener certeza. Lo cierto es que esta divergencia es muy grande como para ignorarla. Ahora, que la divergencia es entre qué punto y qué punto, entre este nivel y este nivel. Y si cae más, si cae por aquí, sigue siendo divergencia. Entonces no quiere decir que el precio tenga que subir desde allí donde está. Yo puedo especular con esa zona de demanda. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a bajar un poquito más la temporalidad y vamos a ver qué tenemos en esa zona de demanda. ¿Por qué es una zona de demanda? Order block con imbalance, desde allí parte un movimiento fuerte alcista. Entonces vamos a ver este es el diario, vámonos al de 4 horas directamente, a ver qué podemos encontrar aquí. Fíjense que si analizamos este extremo, pues no hay un imbalance, no hay un vacío, no hay un motivo para el cual yo pueda tomar una operación allí al alza con relativa confianza. Además de eso, en 4 horas, pues lo que tenemos es caída y más caída. Voy a ver el de 8 horas, a ver cómo se ve el order block en 8 horas. En 8 horas ni siquiera hay imbalance, el imbalance que hay es muy pequeñito, vamos a tratar de verlo acá. El imbalance que hay en esa zona o que había ya está mitigado y creo que es mínimo, la verdad. Es aquí una zona muy pequeña, así que no, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta porque no me sirve para el análisis. Voy al de 4 horas nuevamente. Vamos a colocar auto aquí para que esto... Entonces, fíjense, esa zona en particular está todo mitigado. Al estar todo mitigado, meterse en long allí sin una confirmación previa, pues bastante complicado que está, bastante arriesgado. Es por lo menos es mi visión de la situación que tenemos allí, ¿no? Entonces, fíjense algo. Vamos a pasarnos a una temporalidad más baja, por ejemplo, al de 3 horas, vamos al de 2 horas, a ver qué encontramos. Y yo sigo sin ver nada acá, nada interesante en la zona que me pueda decir, oye, este es un nivel medianamente interesante para realizar una entrada. Es decir, buscar refinar un poco más para una entrada y de verdad pues no veo una zona allí. Entonces, para mí, para efecto de mi operativa, yo me quedaría, si es que fuera a tomar una entrada allí, con esperar en esa zona que exista alguna confirmación, por lo menos en un gráfico de 1 hora. ¿Y cómo sería una confirmación en un gráfico de 1 hora? Comenzar a ver altos más altos y bajos más altos, suponiendo que no rompa el mínimo de H1, que es este que tiene aquí, o inclusive que lo rompa, supongamos que lo rompa, entonces tendríamos que ver algo de este tipo para poder después realizar una entrada. ¿Por qué? Porque esto nos estaría dando una primera señal de cambio en una zona de demanda. Entonces eso implica que yo podría buscar algún nivel de demanda que el precio haya dejado previamente para tratar de realizar una entrada al alza. O mejor dicho, no tratar de realizarla, sino para realizar mi entrada al alza y, bueno, definir mi stop, si lo voy a dejar allí, si lo voy a dejar debajo del mínimo, como sea, de acuerdo a la situación que tenga, y buscar mi take profit en niveles más altos, por supuesto, ¿no? Y al ser una zona del diario, pues creo que la reacción sería bastante interesante, tomando en cuenta que el precio ha venido acumulando bastante liquidez en estas zonas que no la ha tomado antes de caer. Fíjense que aquí esta también es una zona interesante de liquidez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo trataría de buscar mi 1 a 3 simplemente. Mi 1 a 3 o tratar de buscar que tome esa liquidez de allí. Pero por el momento no hay confirmación. Esa es una manera de operarlo. Esa es una de las maneras de operarlo. ¿Cuál sería la otra manera de operarlo? Quedarse directamente en el gráfico diario. Fíjense que tiene bastante gana de romper el mínimo de H1. Quedarse directamente en el gráfico diario y tomar el riesgo desde allí, pero es que no está
como para hacer eso, la verdad. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza bajista y la temporalidad mayor no acompaña. No acompaña. Todo va a depender de la toma de decisiones. ¿Estoy yo dispuesto a perder mi stop allí y volver a intentarlo acá? Por ejemplo, ¿estaría yo dispuesto a perder un stop allí y volver a intentar acá, buscando este movimiento? ¿O sencillamente prefiero esperarlo aquí y ver una confirmación o esperar a ver una confirmación aquí? Todo depende del gusto del cliente, del gusto del trader. Bien, entonces de momento pues seguimos en estructura bajista, en temporalidades bajas, por lo tanto no hay opción desde mi muy humilde opinión para operar un long allí. A menos por supuesto que quiera correr el riesgo y diga, bueno, yo asumo mi riesgo así tal cual como está y operar ese movimiento. De momento, pues esto pudiera presentar un mechazo, como les decía, visto por el semanal a esta zona para seguir subiendo. Entonces, creo que no es momento de operar allí, ni a la baja ni al alza. A ver, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme. ¿Qué me dicen por allí? ¿Qué opiniones merece para ustedes Bitcoin así como se encuentra? Cuéntenme, cuéntenme, participen y no se me duerman. No se me vayan a dormir, mi gente. Ya vamos a ir a ver otros activos, otros pares, si quieren ver Forex, si quieren ver acciones, lo que ustedes quieran. Coméntenme por allí. A ver, a ver, a ver. Hombre, pero es que esta gente se me duerme. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias por ese comentario. Bueno, mi gente, entonces, en el caso de particular de Bitcoin, yo no veo entrada viable por ahora. Mientras espero sus comentarios, vamos a ver, muy de acuerdo con el profe, dice William por acá. Miren, el viernes estuvo hablando de un viernes negro por la caída del SP 500. Y si el SP 500 sigue cayendo, yo creo que Bitcoin también lo va a hacer, ¿no? Sin embargo, yo creo que pueden ser un poco exageradas las especulaciones, desde mi muy humilde opinión, por supuesto. Vamos a pasarnos un momentito al SP 500. Hoy está abriendo bajista también. Si bien es cierto, ha subido un montón, ha subido como espuma de cerveza. Fíjense todo el movimiento que lleva aquí, ¿verdad? Lleva un movimiento inmenso alcista que ya pudiera desencadenar una corrección importante. Entonces voy a tratar de verlo desde un gráfico de mayor temporalidad. Este es el semanal. Fíjense, vamos a ver primero aquí en el semanal a ver qué encontramos. En esta caída, yo recuerdo la vez pasada, cuando se produjeron estas tres velas semanales, esas tres velas rojas, se decía lo mismo. O sea, nos vamos al infierno, se acabó el mercado, etcétera, etcétera. No sé qué tantas cosas podían decir. Sin embargo, yo trato de ser lo más objetivo posible porque afirmar algo como eso, desde un punto de vista meramente técnico, por supuesto, porque yo no soy analista fundamental, yo en los fundamentales de verdad me declaro ignorante totalmente. Entonces, yo voy a lo siguiente. Claro, no quiere decir que siempre va a pasar lo mismo que voy a explicar en este momento, ¿no? Pero existe la probabilidad de que así sea. Vamos a retroceder el tiempo un poquitito con la herramienta que tenemos aquí. Y fíjense lo que pasó en esta oportunidad. En la caída la vez pasada que comenzó en la semana del 1 de abril. Fíjense, esto es un order block que no ha sido mitigado. ¿Ok? Desde un punto de vista de la metodología institucional, esto es un order block que no ha sido mitigado. Vamos a ponerle el imancito para no mentir con el tamaño, con la zona de precio, ¿no?
Y teníamos la cotización del SP500 subiendo como espuma de cerveza, como les decía, y en un gráfico semanal, o sea, toda la semana cerrando alcista. Este order block no fue mitigado y aquí tenemos otro order block no mitigado, ojo. ¿Y por qué digo que no está mitigado? En el caso particular de este de abajo, sí tenemos una zona con imbalance, bastante interesante. No sé si lo alcanzan a ver desde allí, vamos a ampliar para que puedan ver dónde está ese imbalance. Vamos a poner esto para... Aquí tenemos el order block común y silvestre y fíjense que a partir de esa zona de precios sí se generó un FBG, un imbalance, un vacío de liquidez bastante interesante, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo marcado en el semanal. Fíjense que ahí tenemos ese imbalance. Aquí arriba hay uno chiquitito también. Ahora, fíjense lo que ocurrió en esa oportunidad. Este order block no ha sido mitigado, quedó para un futuro. Vamos a ir vela por vela porque quiero que vean algo. Quiero que vean la magnitud de la divergencia que se formó en su momento aquí. Pues en esta oportunidad, o en esta oportunidad ahora, en esta temporalidad, básicamente, pues no vamos a observar esa divergencia con total detalle. Vamos a ver en el gráfico de 2 días, por ejemplo, a ver si teníamos esa... Fíjense que aquí sí se veía la divergencia con mucho detalle. Zona de demanda, ¿verdad? Zona de demanda, divergencia importante, y se produce el movimiento alcista cuando confluyen esos factores. Recuerden que desde el punto de vista de la metodología institucional, una zona de demanda, pues un order block, un FBG, preferiblemente para mí un order block, más que un FBG. Ustedes ya saben que a mí no me gusta operar propiamente en lo que es los FBG. Personalmente no me gusta. ¿Y qué les digo yo siempre? Pues que una divergencia alcista o bajista oculta, ¿qué es lo que nos da como mayor probabilidad? La ruptura del máximo anterior o del mínimo anterior en dirección de la estructura. Es decir, hay que combinar las tres cosas. Hay que combinar la estructura, la zona de demanda o de oferta en cuestión y la divergencia. ¿Cómo era la estructura? Alcista. ¿Dónde cambiaba la estructura? Ahí precisamente porque ese order block generó impulso, tuvo imbalance, etcétera, etcétera. Y vean ustedes que en su momento, cuando había esa divergencia, inclusive cuando estábamos así, desde un gráfico de 2 días, hablar de un long allí era casi una locura, ¿o no? Muy pocos lo hubiesen pensado. Pero aquí me dice Rubén Enrique Correa, en 4 horas la estructura es bajista y la probabilidad más alta es que busque un bajo más bajo. Eso es correcto, Rubén. En 4 horas, exactamente. Y en el diario también. Revisemos el TCH4 y H1 hasta llegar a M5. Déjame ver si lo hacemos en un ratito, William. Lo que pasa es que bajar esas temporalidades pues puede confundir a las personas. Déjame ver si en un ratito vamos allá a esos 5 minutos y eso. Fíjense, teníamos divergencia y usted hubiese entrado en long allí. Hasta yo lo hubiese pensado, hombre. Hasta yo hubiese dicho no. ¿Por qué? Porque es que la estructura o la apariencia que tenía no me parecía a mí como para hacer esto. Pero hay que confiar en el método. A lo mejor yo hubiese pensado no lo hago y ustedes han visto cómo me llevo stop porque digo, bueno, ahí está una divergencia. Ahí está una divergencia y voy a entrar, está la divergencia, está la zona de demanda y todo lo demás. ¿Y qué es lo que dice cuál es la mayor probabilidad en presencia de una divergencia oculta alcista o bajista? En este caso, como es alcista, la mayor probabilidad es ir a romper el máximo. Entonces yo puedo hacer mi trade de 1 a 3 como yo lo he estado haciendo o sencillamente decir, bueno, voy hasta el máximo porque va a ir a romper el máximo. Y esto es un gráfico diario. El problema se resume, mis amigos, y el problema de todo trader en realidad se fundamenta también en el tiempo, en la paciencia que pueda tener el trader
tanto para esperar el momento adecuado como para esperar el resultado una vez está dentro de la operación. Y ese es nuestro principal problema, porque aquí donde yo estoy utilizando la herramienta de TradingView para cortar el gráfico, para ver qué fue lo que sucedió, pues va a ocurrir en un minuto. Pero en un gráfico diario yo hago esa operación y créanme que a muchas personas les va a producir ansiedad. ¿O no es así? Les va a producir ansiedad porque el resultado va a tardar en llegar. No va a ser así como yo lo hago acá con los botoncitos, dándole clic y listo, y plum, y rompió el máximo. Pero ahí está el efecto de la divergencia. Caso que está ocurriendo en Bitcoin hoy con una divergencia bajista del gráfico semanal. Esto tiene mucho dibujo, hombre. Yo voy a quitarle dibujos a esta cosa. No, vamos a verlo en un gráfico en limpio por acá, en semanal. Y ahí está el caso contrario. Tenemos divergencia bajista, entonces probabilidad más alta ir a romper los mínimos. ¿Ok? Entonces vuelvo con el SP500. ¿Por qué les hago esa acotación? Vamos a ver qué está pasando ahora en la actualidad con el SP500 en un gráfico diario o de 2 días. Fíjense ustedes dónde está el precio en este momento o la cotización, porque esto es un promedio ponderado, esto no es un precio en realidad, esto es una cotización. Es un valor basado en un cálculo matemático de la capitalización de mercado de las 500 empresas más poderosas de los Estados Unidos. ¿Y dónde está el precio en este momento? En una zona de demanda con una divergencia alcista bastante importante, muy importante en un gráfico de 2 días. En un gráfico semanal que tenemos, en un gráfico semanal, pues aún no hay una divergencia del todo fuerte, pero si se quiere, ya hay una divergencia que me está avisando qué es lo que puede ocurrir. Y fíjense que tanto en diario como en semanal viene a ser la misma zona. Ahora, ¿qué me dice la divergencia? Probabilidad más alta, ir a romper el máximo nuevamente. Pero probabilidad es certeza, no. Probabilidad no es certeza. Entonces, tengo esa probabilidad, pero también puedo estar equivocado y puede venirse a dónde? A la siguiente zona de demanda. ¿Y cuál es la siguiente zona de demanda? Bueno, pueden tomar el order book con imbalance. Y es algo que puede pasar, porque probabilidad no es certeza. Y la divergencia en el caso del SP500 es respecto a este nivel. Y como les decía, puede venir en el caso de Bitcoin, también puede venir a caer aquí y seguir siendo divergencia. Entonces el problema se resume al tiempo, mis amigos, la paciencia que usted pueda tener para esperar el resultado de su operación. Esa es o mejor dicho, ese es el gran enemigo del trader. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que comenta William por allí? Vamos a ir a ver el gráfico en menores temporalidades. Muy bien, vamos a ver. Aquí tengo index, no me sirve porque vamos a ver, creo que este es el de Binance. Vamos a trabajar con Binance aquí. Vamos a ver esa zona de demanda que les comentaba del diario, ¿verdad? Vamos a complacer por acá al amigo William. Yo voy a tomar la zona de demanda. Como no tengo un nivel propiamente, digamos, interesante, algo que yo vea por acá con imbalance, estoy en un gráfico diario, ojo, ojito, estoy en un gráfico diario, yo voy a tomar para mí como zona de demanda, para mí, desde el 80% hasta el 100% de ese retroceso. Esa va a ser mi zona de demanda. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque no tengo un nivel interesante acá, repito. No tengo un imbalance, tengo estas mechitas, pero en un movimiento de este tipo y viniendo de un gráfico semanal con divergencia bajista, venirme yo a agarrar en esta mechita un OV de 5 minutos, 15 minutos, es bastante complicado. O sea, es bastante arriesgado.
no tendría sentido para Juan Carlos Sánchez hacerlo. Si bien es cierto que tengo una divergencia alcista en un gráfico diario, esa divergencia es válida en toda esta zona. Entonces, en toda la volatilidad de M5, ¿cuántos stop puedo perder? Tratando de refinar. En todo caso, arriesgo un solo stop donde estoy arriesgando el mismo monto, la misma cantidad en porcentaje o en lotes, si es que estoy operando en broker, en todo caso, y tomo mi operación allí, bueno, y busco mi 1 a 3, que en este caso me va a dar por debajo del mínimo anterior. Fíjense, aquí es un 6, aquí me daría a mí para un 3X. Por ejemplo, si yo tomo la operación ahí, me daría para un 3X. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El tiempo que va a tardar esta operación. Pero no me voy a llevar 5, 6 o no sé cuántos stops refinando mucho, porque como el movimiento, repito, es de una temporalidad mayor, no tengo por qué venir a buscar aquí o en esta zona un order block de M5 o de M10. No sé si se entiende lo que digo. Si no entienden, pueden preguntar tranquilamente. Yo les respondo sus preguntas con mucho gusto en cuanto vea el chat. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Al tomar toda esa zona como zona de demanda, ¿qué es lo que debo hacer yo? Pues me voy a una hora, por ejemplo. No hay confirmación. Recuerden que le dije que la confirmación estaba aquí más arriba. Vamos a bajarnos a 15 minutos directamente. ¿Hay algún tipo de confirmación? No la hay. Allí no hay confirmación en 15 minutos. Ninguna. Y si yo me voy a 5 minutos, pues obviamente menos que menos tendré una confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Miren, voy a mostrarles algo. Supongamos, miren el tamaño de la zona respecto a M5, esa zona entre el 80 y 90 y 100% del retroceso del movimiento del diario, donde estaba en el gráfico diario originalmente. Muy bien, entonces de momento mi confirmación está tocando la zona y mi confirmación está aquí. Paren la oreja, pongan cuidado a lo que les quiero decir. Esa es mi confirmación de 5 minutos. Bien. Supongamos que espero y rompe y etcétera, etcétera. Aquí atrás, en el pasado, vamos a ver qué tanto tiempo me toma llegar allá. Ah, fue rápido. Aquí en el pasado, pues vamos a ver qué tenemos aquí en el 90%. Hay algo interesante, creo. Vamos a ver acá en el 90%. No, no tengo nada interesante. En el pasado, ¿cuántos order blocks pueden haber que me puedan servir como punto de apoyo, no? Voy a poner auto aquí. Entonces supongamos que el precio me da la confirmación aquí. Y yo tomo el movimiento por acá. Puede pasar esto fácilmente. Y venir y sacarme el stop o sacarme en break even. De casualidad dibujé una M que tanto le gustan a William. ¿Y por qué ocurriría eso? ¿Por qué razón? Porque la zona en cuestión que estoy tomando para mi operativa es demasiado amplia. En toda esta zona que estoy tomando para mi operativa, es cierto que es una zona de demanda, muy cierto, pero ¿cuántos dibujitos me puede hacer aquí el precio en M5? ¿Cuántas veces puede ir y venir a hacer un rango para después dar el movimiento? ¿Y cuántos stop puedo perder yo aquí en toda esa volatilidad? Presten mucha atención a lo que estoy diciendo, contando con que es una zona de demanda. Y sí lo es, sí es una zona de demanda. En efecto, toda esta es una zona de demanda, pero mi mayor enemigo en este caso es el tiempo, porque el movimiento es de un gráfico diario hasta ahora. Si pasa a ser semanal, créanme que esa zona no lo va a detener. Entonces, ¿a qué me refiero? A que a veces hay que tener precaución cuando nos vamos a temporalidades menores. ¿Cuántas veces, cuántos stops nos podemos llevar ahí? Y hace un ratito, mientras les comentaba todo esto, vi un ejemplo. Fíjense ustedes la hermosa confirmación que tuvo aquí en M5. Miren ustedes, se las voy a marcar. Aquí está el Choch M5.
¿cierto? Ahí está un choch. Aquí tenemos un boss, que es un choch en una mayor temporalidad. Ahí tenemos un boss. Bien, entonces para que estudiemos esa parte de lo que le estoy comentando en función de lo que preguntó el amigo William, vamos a cortar el gráfico allí y vamos a ver por qué ocurre o si hay algún motivo para que haya ocurrido este movimiento si yo esperaba el precio aquí. Fíjense que yo pude haber esperado en el extremo. Por ejemplo, efectiva la coleada, diríamos aquí en Venezuela, porque llega a zona de demanda y reacciona. Tal vez nos hubiese sacado a precio de entrada. Si lo hubiésemos esperado en el decisional, que también estaba muy bonito, era stop. Bien, entonces vamos a quedarnos con la zona extrema. Vamos a quedarnos con la zona extremo y vamos a subir la temporalidad. Estoy en 5 minutos, vámonos al de 1 hora. A ver qué había en esa zona y qué fue lo que pasó. Fíjense que recuerdan hace un instante que les estaba diciendo que este boss era el choch de una mayor temporalidad. Fíjense que es el choch de H1. ¿Ok? ¿Sí estamos claros allí o se me perdieron? Vamos a ver si entendieron ese principio, ¿no? Les comenté hace un ratito mientras revisaba el de 5 minutos. Les dije, este boss que tenemos aquí es un choch de una mayor temporalidad y fíjense que el de M5 ni se ve. Vamos a desaparecerlo. Y vamos a poner este que es nuestro choch ahora porque estamos en H1. Válido para esperar el precio aquí. Vamos a ver qué teníamos hacia la izquierda y a ver si podemos determinar por qué falló. Porque es que hasta eso se puede determinar en ocasiones. Fíjense que esa es la zona de demanda de H1. Ahora vamos a ver si la estructura en algún momento allí tuvo algún cambio. ¿Verdad? Tenemos Choch, el boss para H1 estaba acá, nunca llegó ni cerca. Sencillamente el precio se cayó. Digamos que usted entró en M5, en M5 usted tuvo éxito porque no le sacó el stop. En el peor de los casos, lo debió sacar. Este era el boss que debió haber realizado, nunca lo realizó. En el peor de los casos, si usted entró en M5, lo sacó a precio de entrada. Bien. Idealmente, pues aquí hubiésemos pensado que el movimiento era así. Ahora vamos a ver qué teníamos, qué es lo que solemos hacer. Pues, bueno, tenemos un rompimiento estructural, tratamos de buscar ese rebote. Estoy en 1 hora, vamos a 4 horas a ver qué había aquí a la izquierda. Aquí estamos haciendo lo inverso. Vamos a ver qué había aquí a la izquierda. Fíjense que, bueno, en 4 horas podíamos decir que también había un choch, etcétera, etcétera, porque falló. Y en 4 horas, en esta temporalidad, vamos a ver que tengo algún comentario por aquí. Vamos a ver para proseguir. Vamos bien, se entiende perfecto. Ok. Fíjense, en 4 horas, ¿qué tenía yo ahí como para presumir que esa zona, en primera instancia, estructuralmente, que esa zona podía hacer rebotar al precio con fuerza? Estoy en H4. ¿Ustedes ven algún motivo allí en H4 como para decir que esa zona pudo haber soportado al precio como para que subiera? Vamos a ver qué me comentan por allí. Era una zona válida para entrar, o sea, una zona de alta probabilidad para realizar una entrada. Coméntenme por allí a ver. Por supuesto, certeza no vamos a tener, pero díganme, ¿a ustedes les parece que esa era una zona de alta probabilidad como para realizar una entrada? Por cierto, y mientras tanto, no se les olvide dejar ese like por allí, suscribirse al canal si es que no están suscritos. La gente que está llegando hoy al canal, que está viendo esto en diferido o está viendo en vivo, pues aquí le dejo el QR de la comunidad por si se quiere unir a nuestro grupo de Telegram, un grupo de estudio, un grupo donde compartimos conocimiento, compartimos análisis
sobre los mercados financieros, sobre todo el mercado cripto, que es el más entretenido, es el que más nos divierte, ¿no? Entonces vamos a ver qué me comenta la gente por aquí. Vamos a ver, a ver, a ver. William dice porque ya había rebotado anteriormente. Sí, claro, porque ya había rebotado anteriormente. Digamos que en eso diferimos un poco, William. ¿Por qué? Fíjate algo. Voy con esa zona. Digamos que estamos dentro de la misma zona acá, ¿no? Teníamos este movimiento alcista desde aquí. Perfecto. Ese movimiento nos rompe un máximo. Bien. Entonces esto es confirmación. Ojo con todo lo que voy a decir aquí. Primer punto. Tenemos ruptura de máximo aquí. Eso es confirmación para yo esperar el precio en alguna zona aquí. Taca, taca, ok, perfecto. Tenemos segunda confirmación aquí. ¿Por qué? Porque rompe con cuerpo de vela. Me está diciendo que el precio quiere seguir subiendo y cuando regrese a una zona de demanda interesante es para seguir subiendo. Bien, esa nos salió genial. ¡Pum! Rompió máximo. Bien. Seguimos teniendo confirmación. Seguimos teniendo confirmación. ¿Qué es lo que no debe pasar para que el precio nos diga lo contrario? Que rompa un mínimo o un máximo fuerte. Estoy en 4 horas nada más. Aquí no me estoy yendo al diario ni nada, ¿no? Entonces vamos a eliminar las rayitas de borracho y vamos a revisar qué pasó en esta oportunidad. Voy. Zona de demanda. Perfecto, nos funciona bien. Zona de demanda extremo del último impulso alcista. ¿Por qué ese impulso? Porque rompe máximo. Aquí está, rompe máximo. Genial. Entonces había que esperarlo en esta zona y pum, para arriba. Salió bien. Rompe máximo, cuerpo de vela, confirmación. ¿Qué hay que buscar? Zona de demanda para un siguiente movimiento alcista. Primera zona de demanda donde yo personalmente la operé en una menor temporalidad y fallé. Me sacó a precio de entrada. Yo lo esperé por aquí en una menor temporalidad. Falló. Y tenía confirmación porque tenía una ruptura estructural al alza con cuerpito de vela. Entonces era una confirmación, entonces lo tomé en menor temporalidad, creo que en H1 y falló, me sacó a precio de entrada. ¿Ven? Entonces ya me falló la primera zona, me está dando señal de cambio de dirección. Ok, entonces ahora tengo lo contrario a lo que tenía en el movimiento anterior, es decir, en este movimiento y en este movimiento que tenemos aquí, e inclusive este movimiento que tenemos aquí. Ahora tengo lo contrario, ahora rompe y con cuerpo de vela a la baja. Ok, ¿qué puedo presumir? Que va a un siguiente punto de interés. Cuando yo estoy en esa situación, ¿verdad? Y voy a cortar el gráfico para que se entienda, porque yo sé que la cosa es medio confusa, ¿verdad? Disculpen que es que se me resecó la garganta, hombre, de tanto hablar. Miren, falló mi primera zona. Ok, este es mi presente. Tengo entonces lo que ya yo puedo presumir que fue solo una toma de liquidez y lo que puedo presumir que fue un choch a la baja. Genial. Eso me da a mí a pensar que va a mi siguiente punto de interés. No me da a pensar que, en el caso del gráfico de 4 horas, no me da a pensar que esto va a ser así un solo velón rojo, ¿no? Sino que debo asumir como mayor probabilidad, bueno, me falló esa zona, voy a un siguiente punto de interés. Ah, ok, voy a buscar el siguiente punto de interés que me produjo una ruptura estructural y que dejó imbalance preferiblemente. ¿Por qué? Porque si dejó imbalance, pues hubo fuerza alcista. En este caso, porque la estructura es alcista. ¿Y qué punto es ese? Esta velita roja que tenemos aquí. Bien, ahí está. Ese es mi nivel, mi zona de demanda. Ah, que yo quiero tomarme la mecha. También es válido así. Zona de demanda grandota, yo creo que inclusive que yo la marqué así para buscar confirmaciones. ¿Por qué? Porque no sé qué hay dentro de esta velita y bueno, la probabilidad más alta es ir a esa zona. Es el nivel que no debe romper
para tener un BOS, porque esto sería un BOS, segunda confirmación de un cambio estructural en este caso. Bien, mientras no esté ese BOS, yo me mantengo alcista, objetivamente. Aplico un método, punto, teoría y todo lo demás. Entonces yo dejo que el precio llegue a esa zona y sencillamente ni se entera que pasó por esa zona. ¿Y qué tengo aquí? Un BOS. Genial, tengo un BOS. Entonces, como quien dice, ya yo tengo que cambiar mi chip, así me equivoque, pero yo tengo que ser objetivo y ser fiel con el método que estoy aplicando. ¿Ok? Ya no funcionó, yo aquí pude haber buscado, qué sé yo, un movimiento alcista, por decir un ejemplo. Me iba a 10 o a 15 minutos y buscaba un movimiento alcista hasta este order block que está aquí de oferta, porque fíjense que dejó imbalance. Entonces ahí era bastante probable una reacción. Simple, no se produjo ese movimiento que yo esperaba. No se produjo el movimiento que yo esperaba, me equivoqué, perfecto. Ahora debo retomar mi análisis. Ya esta zona para mí quedó invalidada y ahora que tengo una estructura bajista, es lo que yo debo asumir en H4. En H4, no me estoy yendo a otra temporalidad. Estoy estudiando simplemente este movimiento. Digamos que ahí me llevé un stop, ese me sacó entrada, ese fue lo que operé y me sacó a precio de entrada, ¿no? El que tuvo bastante absorción, creo que fue ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices que ya ha rebotado otras veces es cierto, pero ¿cuál es la teoría de la metodología institucional del Smart Money y todas las derivadas? Que como ya reaccionó aquí, esta produjo rompimiento de un máximo, esta produjo rompimiento de un máximo y es prácticamente la misma zona, mismo nivel. Si ya vulnera ese nivel, es porque aquí y aquí ya nos consumimos las órdenes pendientes para que el precio subiera. Entonces la probabilidad en una siguiente visita a ese nivel es muy baja, porque ya tenemos reacción aquí y ya tenemos reacción aquí. Es decir, al contrario de lo que se piensa en el chartismo, como aquí rompió y aquí rompió, aquí tiene que romper y si vuelve a caer vuelve a romper y si vuelve a caer vuelve a romper y si no. Contrario a lo que se piensa en el chartismo de que el soporte es fuerte, en la metodología institucional se considera la posibilidad de que ya ahí las órdenes no existan porque el movimiento está comenzando a debilitarse y al producir este rompimiento te está diciendo que el precio quiere bajar. Entonces yo comienzo a buscar niveles para operar a la baja. Me toca hacerlo aunque me duele el alma, pero es la realidad, porque es que a veces uno, y les digo porque a mí me ha pasado, uno no quiere aceptar que el movimiento sea en tal o cual dirección porque quieres tener la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Ah, bueno, voy a buscar zonas para vender, para buscar operaciones a la baja. Esa puede ser una. Sin embargo, personalmente, en su momento lo hubiese pensado dos veces y hubiese dicho, bueno, después que tome esta liquidez, y después que tome esta liquidez, pero no siempre el precio va por la liquidez de una vez. Es decir, yo hubiese esperado un mechazo y que se vuelva a meter en la zona, algo así. No sé si llegó, ya vamos a ver. Y otra zona importante era este order block que está aquí. ¿Por qué? Porque si ampliamos esta mecha que está aquí, toma liquidez de estos niveles, toma liquidez de este máximo y de este máximo y cae con mucha fuerza. Entonces es un nivel interesante como para buscar una venta si se dan las condiciones. Entonces vamos a ver qué es lo que ha hecho el precio vela por vela. Vulnera la primera zona y vamos a ver si llega a la segunda. Ni siquiera alcanza la segunda zona, creo, cuando ya se desploma. Porque las órdenes que habían aquí ya no alcanzan para producir una ruptura de máximo o un cambio estructural importante.
y es algo interesante. Fíjense que había una divergencia importante, una divergencia bajista importante allí. Este fue el movimiento que yo operé, creo. Sí, donde hubo la absorción. Me olvidé, dejé eso ahí quieto. Estaba con los inconvenientes que tenemos por acá y ni pendiente. Como estaba a precio de entrada, no le presté atención, me sacó precio de entrada. Y fíjense algo que tenía una divergencia interesante. ¿Observable en esta temporalidad? No, muy poco. Bastante complicado verla en esta temporalidad. Vamos a ver, por ejemplo, 8 horas. A ver si en 8 horas había algo interesante. No. Entonces vámonos a 3. A ver si se veía con mayor claridad la divergencia. Y en 3 horas sí se veía con mayor claridad la divergencia. Y era una divergencia bastante importante la que alcanzó el precio allí. Zona de oferta, sí era zona de oferta, era una zona de breaker, de mitigation, una zona de mitigation block, pero la verdad yo no hubiese tomado esa operación a la baja. Yo sencillamente dejé correr mi operación en long. Entonces vamos a borrar todo este montón de dibujos, vamos a ver los comentarios, a ver si tienen alguna duda por allí. Si quieren revisar algún activo, me comentan algún activo o algún índice o alguna acción, alguna cosa o un par de Forex. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista del semanal, la estructura sigue siendo plenamente alcista. El problema es, en el caso del S&P 500, el problema es cuánto va a tardar ese semanal en confirmar si realmente sigue siendo alcista o si ya quiere cambiar de estructura. Porque la verdad verdadera es que esa estructura del semanal cambia cuando rompa este mínimo. Y eso, mis amigos, desde mi punto de vista, sí sería una señal importante de que entramos nuevamente en una tendencia bajista. Por el momento y mientras el precio esté sobre este order block que es el extremo, pues sigo siendo alcista en cuanto al S&P 500, ¿no? Desde mi punto de vista, los mercados van a volver a subir de un modo bastante interesante. Cuidado si no esta misma semana. No me atrevería a ser tan osado de decir que esta misma semana o que no se vaya a producir una corrección en un gráfico semanal como esta. Un ABC zigzag como este que hubo aquí atrás. No podría afirmar que no va a pasar eso o que simplemente esto no va a ser así, un ABC y después dentro de 5 meses es que vuelve otra vez y sube. No puedo afirmar eso. Lo que sí puedo es decir que la estructura sigue siendo plenamente alcista. Vamos a ver qué dudas tienen por allí. De momento, pues nadie comenta nada. Rubén Enrique Correa, ya teníamos cambio de estructura de alcista a bajista. Eso es correcto. Esa zona no era conveniente. Te refieres a Bitcoin, imagino, ¿no? Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo al oro. El oro en semanal está bastante interesante porque sigue siendo alcista todavía. Vamos a ver en diario. Eliminamos todos esos dibujos que están allí. Fíjense algo interesante aquí en el caso del oro. Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi visión, esto es un gráfico diario. Vamos otra vez al semanal para ver cómo está. Esto es simplemente un rango del el cual está partiendo de una divergencia alcista. Se forma la divergencia alcista, se mantiene en su zona o en su zona o en su mínimo fuerte, no rompe el mínimo y comienza a subir, ¿no? ¿Qué nos dice una divergencia alcista o bajista oculta? Que la probabilidad más alta es ir a romper un máximo anterior. Entonces ya esta divergencia no me sirve a mí para decir que esto va a seguir subiendo, ¿no? Ya rompimos máximo anterior, ya se cumplió el precepto, se cumplió la hipótesis que le asignamos a ese tipo de divergencias, ¿no? Entonces, si ya se cumplió, ¿qué me queda a mí? Las menores temporalidades. Esto es el semanal. Vámonos al diario a ver qué tenemos en diario. Entonces, fíjense que en el diario tenemos una estructura que se sigue manteniendo alcista por ahora, ¿no? Porque esta ruptura, y voy a marcar desde aquí, porque esta ruptura hasta aquí, hasta donde la marco, es la que es un nuevo impulso. Esto es un nuevo impulso. ¿Y por qué es un nuevo impulso? Porque es el que tiene cuerpo de vela. Esto para mí no es un impulso.
Fue sencillamente una toma de liquidez, no alcanzó a romper su mínimo anterior y este movimiento lo estudiamos la vez pasada y al no romper su mínimo anterior pues sigue siendo alcista y como en efecto lo fue. ¿No? Es muy fácil después de toro, ¿cómo es que dicen? A toro pasado, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que ya el precio está dando muestras de debilidad. Sin embargo, desde el punto de vista de indicadores en un gráfico diario, yo no puedo decir nada acá. Sin embargo, la estructura sigue siendo alcista de momento. ¿Me metería yo en long ahí? No, no lo haría, la verdad, por la configuración de velas que tiene y el rechazo que ha tenido a seguir subiendo, fuera del hecho de que si usted se va a un semanal, este es el gráfico semanal, ¿verdad? Y tomamos la proyección de la extensión de FIBO y vemos hasta dónde ha llegado, eso anda ya por el 127 y está peligrosón. Está peligrosón a que se pegue un chapuzón, ¿no? Eso por una parte. Ahora, vuelvo al gráfico diario. ¿Qué tenemos con el oro en el gráfico diario? Que el precio se está debilitando. Tuvimos en gráfico diario divergencia alcista importante que por lo menos por ahora no ha roto el máximo anterior. Desde el punto de vista de indicador, como la probabilidad más alta es ir a romper máximo anterior, yo lo puedo seguir presumiendo aunque no ha pasado. ¿Por qué? Porque es que no ha roto el mínimo. Si rompe este mínimo, sí, al carajo. Ahora vamos a ver en 4 horas. ¿Qué está pasando en 4 horas? Lo que pasa es que el oro pega unos mechazos demasiado fuertes. O sea, el oro mete unos mechazos nivel Dios que de verdad que caen pesados, ¿no? Pero fíjense algo. ¿Qué está pasando aquí con el oro? Vamos a ver su estructura. Esto, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Y qué pasó aquí? Aquí hay una ruptura estructural. Entonces, si tengo un semanal alcista, tengo un diario alcista, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es un choch en gráfico de 4 horas. Ni siquiera lo marco aquí porque es que aquí no hay donde marcar. El choch real de 4 horas se produjo aquí. ¿Cuál es mi trabajo como trader? Bueno, como yo estoy diciendo que muy probablemente ya ese retroceso finalizó. ¿Y qué me está diciendo a mí que finalizó? Este señor que está aquí me está diciendo, hey, es altamente probable que ese retroceso haya finalizado. ¿Es certeza? No es certeza. Bien, entonces, como yo utilizo el RSI estocástico, yo me voy a ver qué encuentro. Y me encuentro que está formando una divergencia inmensa. Ok, ¿tengo punto de interés? Sí, tengo punto de interés, ya lo tocó. Este order block que está aquí chiquitito es un punto de interés. Es un punto de interés sí o sí porque simplemente es un order block. Confiable, no mucho, desde mi punto de vista. ¿Qué nivel tomaría yo entonces? Yo preferiría, si voy a buscar una compra en el oro, me agarro de este order block grandote que está aquí. Y esta sería la zona que me gustaría operar. No estoy diciendo, por supuesto, que no pueda salir disparado desde este order block chiquitito que tenemos aquí. Porque a fin de cuentas sigue siendo un punto de interés, sigue siendo un nivel interesante. Y tiene una divergencia bastante importante respecto a qué nivel, a este. Entonces, si llega aquí, me gustaría intentar operar ese movimiento que en semanal me da como probabilidad más alta ir a romper ese máximo, porque es que no me puedo olvidar del semanal, me da como probabilidad más alta ir a romper este máximo. Esto es el máximo que marcamos por allá en gráfico semanal. ¿Ok? Entonces, esa es la probabilidad más alta todavía y no puedo decir lo contrario. Debo respetar el método y la teoría de lo que estoy utilizando. ¿Que me puedo llevar un stop? Sí, me puedo llevar un stop porque perfectamente puedo estar equivocado. Que puedo irme a 5 minutos a ver qué ha pasado ahí. Vamos a ver en 5 minutos que tenemos. Por ejemplo, acá, si esto para mí no califica como una confirmación interesante, o sea, la estructura aquí no me está diciendo nada, ni esta ruptura, o sea, puede ser que sea un movimiento que sea un movimiento fuerte alcista. Sin embargo, sería operarlo por fe en 5 minutos, porque si ustedes ven la estructura, pues sigue siendo bajista.
Es lo que es el problema que veo de la operativa en bajas temporalidades. Se pierde mucho el norte de lo que te está diciendo la temporalidad más alta. Vamos a ver en el chat, a ver qué han dicho por allí. Muchas gracias. Toca seguir la estructura antes de operar y seguir en la dirección que nos esté mostrando. Perfecto. ¿Podrías revisar en gráfico semanal la acción de empresas mineras de Bitcoin? Wolf seguirá subiendo. Ya la vamos a revisar, Matías. Vamos a ver. Las siglas son Wolf. Oye, la verdad que no la conozco, pero vamos a revisarla. Vamos a borrar todo esto de aquí y vamos a buscar Wolf en acciones. TeraWulf. Ah, aquí está. Y vámonos al semanal porque las acciones hay que... No, hombre. La verdad, pues está dando señales de cambio estructural. Vamos a ver semanal qué información tengo hacia la izquierda. ¿Sabes qué es lo interesante de esta acción en este momento? Yo creo que sí va a seguir subiendo, al igual que Bitcoin, ¿no? Porque si Bitcoin se cae, obviamente estas acciones se van a caer. Sin embargo, vamos a ver qué me arroja esto. En semanal, nada, tuvo una caída inmensa. Pero sí ha marcado una finalización de rango, si se quiere. Ha comenzado a dar cambios estructurales al alza. ¿Ok? Esto es un boss. Esto también es un boss interno. Y esto termina por ser un boss externo. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? ¿O cuál es, hay que identificar para poder determinar niveles óptimos de compra o de venta? Hay que determinar cuál es nuestro rango operativo, ¿no? Entonces, debo determinar en esta acción cuál es el rango operativo que tengo para operarla, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi impulso aquí? Fíjense algo. Yo estoy diciendo entonces que esto es un impulso y esto es un retroceso, esto es un impulso. Entonces, ¿cuál es el mínimo fuerte, el primer mínimo fuerte que tengo aquí? Este, y de hecho está sin mitigar. Esto es una zona de demanda, sin mitigar. Y de paso, hay mucha liquidez previa, porque esa tendencial representa mucha liquidez. Y si tú la extiendes, entonces podríamos decir, bueno, cuando esté aquí compramos, ¿verdad? Inclusive sería una zona válida de compra, porque es un impulso, rompe máximo, y esto, si se quiere, pues es un order block con imbalance. Pero hay que estar consciente del riesgo, ¿no? De que puede irse de pasadas de esa zona por el simple hecho de que representa mucha liquidez. Ahora vamos a ver cuál sería la variación si, por ejemplo, yo comprara allí, compro en esta zona y me equivoco y se me va a la siguiente zona. Es un 52% asumiendo que llegue a la siguiente zona aproximadamente al 50%. Sin necesidad de cambiar a bajista, porque estoy diciendo que este es mi impulso alcista. Este es el mínimo de mi último impulso y este es el máximo de mi último impulso, ya confirmado, porque ya inició un retroceso. Es un swing high, ya tiene dos velas importantes, tres velas importantes. Entonces eso termina por ser un máximo fuerte o un máximo ya determinado. Esto vendría a ser una zona de demanda decisional. Entonces, si me equivoco en el decisional, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que tengo que definir, ¿verdad? Si estoy equivocado, ok, yo entro en el decisional,
Entonces tengo que definir qué pasa si me equivoco. Me voy a aguantar el 52% abajo para hacer una recompra, por decir algo. Por ejemplo, aquí compro 1000, ¿verdad? Le pongo $1000 aquí. Vamos a tratar de hacer un 1000 bonito aquí. Ese es un 1000 bonito. Entonces en esa zona compro en 2 dólares, póngale. Entonces estaría comprando 500 acciones. Genial, estoy comprando 500 acciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar un stop, por ejemplo. Voy a comprar en esa zona así. Y digo, bueno, si me voy con menos 15, me voy con menos 15. ¿Qué voy a buscar? Máximo anterior. Esa es una opción. La otra opción que yo voy a largo plazo y yo la quiero comprar para mantener. Ah, ok, tengo 1000 aquí. Volvería a comprar aquí otros 1000, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando compro otros 1000 aquí? Estoy comprando un 52% más barato, un 50%. O sea que voy a comprar el doble de acciones que compré aquí. Entonces de mis primeros 1000 voy menos 52. Ahora vamos a ver dónde estoy yo cuando hago mi segunda compra, dónde estaría mi nivel de quedar a precio de entrada. Tengo que buscar ese mismo 52 por aquí. Haciendo esta jugada, yo estaría aproximadamente a precio de entrada. Cuando el precio rebote aquí y llegue aquí, yo estaría otra vez con mis $2000 completos. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? No sé. Pero desde donde está, que siga subiendo, para responder tu pregunta, justo desde donde está, no puedo afirmar eso. Zonas de rebote o de continuación del movimiento son estas dos. ¿Hasta cuál de las dos va a llegar? No sé. Debo asignar como mayor probabilidad esta, porque aquí hay mucha liquidez por la línea tendencial. Ok, espero haber respondido con eso tu pregunta y que te sea de utilidad. Yo veo que se están formando divergencias alcistas ocultas en semanal. Bueno, depende del indicador que tú estés utilizando, porque fíjate que aquí estoy en un gráfico semanal y voy a borrar todos esos dibujos, ¿verdad? Estoy en un gráfico semanal y aquí no hay ninguna divergencia alcista. ¿La hubo? Sí. Hubo una divergencia alcista en semanal importante acá. Y de hecho lo que se produjo fue una correctiva. Imagínense ustedes estar metidos aquí, ya les voy a decir por qué el tiempo es nuestro peor enemigo. Fíjense que lo que se produjo aquí fue una onda correctiva triangular de Elliott. Mire, A, B, C, D y E. Pero perfecta. Una onda correctiva triangular. ¿Cuánto tiempo tardó esa corrección? Vamos a ver. Eso tardó 160 días en despegar de ahí, 154 días en despegar de este movimiento. Entonces, si usted solamente tiene $1000 y los metió aquí, y cada vez que salía una velita roja era a comerse las uñas y todo lo demás, es bastante complicado. Pero sí tuvo una divergencia alcista en su momento. Actualmente no hay en semanal, por lo menos en el indicador que yo uso, ninguna divergencia alcista. Para que la haya, tendría que estar así el indicador. Esto sí sería una divergencia alcista importante donde yo podría especular que como esto es un imbalance, fíjense que esto es un imbalance, esto es una zona de imbalance, y si usted lo extiende hasta acá, eso es un breaker. ¿Por qué es un breaker? Porque generó, eso es una zona de breaker. ¿Por qué? Porque generó un nuevo mínimo en su momento y después fue roto nuevamente esa zona. Entonces es una zona de breaker y el precio tiende a respetarla en un retroceso. Es de alta probabilidad un breaker, de hecho, en los conceptos institucionales, pero tal cual como está, no, por lo menos para mí. Por supuesto que si yo me olvido del indicador, así, entonces sí, zona de breaker y todo lo demás, y puedo comprar, pero así, tal cual como estás, que me estás hablando de divergencia, ahí no hay ninguna divergencia, mi hermano. Por lo menos
por ahora no hay divergencia alcista y falta bastante para que se forme una. La que hubo estuvo aquí, en una correctiva triangular que les acabo de dibujar ahorita, miren, y la voy a volver a dibujar en una A, B, C, D y E, pero perfecto. Y venía formando una divergencia alcista, donde si usted compara este nivel y este nivel, tenía una triple divergencia alcista. El indicador iba haciendo bajo más bajo, mientras el precio iba haciendo altos más altos. Ahí donde está mi hermano no hay divergencia alcista. Entonces, mucho cuidadito con eso. Vamos a ver quién más comenta algo por allí. Hombre, que llevo hora y 20 hablando. Tremendo, tremendo. A ver, quién más comenta algo por allí. En la diaria hay un gap en abril del 2022. Lo volvería a ir a llenar. Vamos a ver el diario. Los gap suele ir a llenarlos. Gap en abril del 2022. Este es 23. Hombre, que yo te voy a decir algo. Ese gap está bien atrás. Porque yo no veo gap por aquí. 20. Junio. Ah, te refieres al gap alcista. No, sí, por supuesto que lo va a ir a llenar en algún momento. Vamos a ver que tengo el gráfico cortado. Febrero 23, abril 22. Supongo que te refieres a este que está aquí. A este pequeño gap que tiene aquí. En algún momento lo va a ir a llenar, si no es que lo llenó ya. No alcanzó la zona, fíjate que casi lo alcanza, no alcanzó la zona de gap, pero sí alcanzó a llenar parte de la ineficiencia. Y mira la reacción que está teniendo. Por el contrario, está llenando este gap que está aquí y puede venir a buscar la liquidez por allí abajo. En gráfico diario sí formó una divergencia alcista en su momento, pero ya la invalidó. ¿Por qué invalidó la divergencia? Porque ya esto es una toma de liquidez. Ya esto es un choch con cuerpo de vela que pasa a ser un boss. Y en este momento, o esta semana que cerró, hizo un nuevo boss prácticamente. O sea, está llenando ese gap y es muy probable que lo termine llenando completamente para venir al menos hasta esta zona. Entonces, desde mi punto de vista, todavía le queda caída a esta acción. Desde mi muy humilde opinión, por supuesto. Y el gap que te refieres por allí arriba, pues sí, lo tendrá que ir a llenar en algún momento, pero no hay modo de saber cuándo. Recuerda, peor enemigo del trader, el tiempo, porque nos consume la paciencia. Siempre a la orden, mi hermano. Bueno, amigos, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Ya llevamos bastante tiempo. Probablemente mañana les informo si tendremos otra clase, otro live, o les comparto algún video grabado por allí. Bien, que tengan muy buenas noches, que tengan éxito en sus trades. Recuerden mucho cuidado con el viejo, que el viejo está traicionero, el viejo Bitcoin. Vamos a ver cómo mientras estamos hablando. Ay, hombre, fíjense esto, yo despidiéndome y miren lo que acaba de hacer el señor. Ha tocado la zona, voy a borrar antes de terminar de despedirme lo que estábamos hablando de un mechazo a esta zona. ¿Ok? Lo que hablamos al principio, ahí está en esa zona, acaba de romper el mínimo anterior, probabilidad más alta en presencia de una divergencia bajista de ese tipo. Ya rompió el mínimo anterior, aquí está la ruptura,
Aquí tenemos la ruptura de mínimo anterior. Ahora queda ver cómo va a reaccionar allí. Vamos a ver cómo se ve eso en gráfico de una hora. Tremendo mechazo pegado. Ya ha mitigado parte de esa zona. Vamos a ver qué tanto mitigó. Vuelvo al diario. Vuelvo al semanal. Y no, hombre, no ha llegado ni al 50%. Pero sí alcanzó. Fíjense lo interesante que es esto. Ha tocado justo la zona de apertura del order block, el nivel de apertura de ese order block desde donde partió el movimiento fuerte alcista y está en este momento reaccionando a esa zona. Entonces, en un gráfico de una hora ha tenido una reacción bastante bonita. A esa vela le quedan 34 minutos, habría que ver cómo cierra. En 5 minutos, pues, unos velazos. Vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, qué bueno que se haya dado el movimiento estando en vivo. Que se haya dado el movimiento estando en vivo y que se haya cumplido. Ahora vamos a ver si da confirmaciones y haremos seguimiento por el grupo, a ver si tomamos una operación, o al menos yo tomo una operación y ustedes toman sus decisiones en función de mi análisis. Tal vez lo consideran, ven si están de acuerdo y toman también su operación. Bien, que tengan muy buenas noches y éxito en sus trades.